Si hoy vivís con ingresos, trabajás, y aún así sentís que cualquier imprevisto puede desordenarte todo, este video es para vos. Porque cuando alguien quiere empezar a invertir, lo primero que suele hacer es abrir una aplicación, buscar en algún video qué acciones puede comprar, qué ETF existen o qué conviene mirar. Si tiene algo más de noción y ya empezó a informarse y a educarse, lo siguiente suele ser mirar gráficos, tratar de entender movimientos y aprender algunos conceptos básicos. Pero incluso antes de todo eso, hay algo fundamental que casi nunca aparece como primer paso. No es lo primero que se aprende y tampoco es lo primero que a uno le surge pensar, y lo más importante es esto: no sirve solo para las inversiones, sirve también para la vida diaria, para el día a día. En este video vamos a mirar ese punto desde distintos ángulos, no para repetir definiciones, sino para entender por qué cambia decisiones, por qué da margen cuando algo se desordena y por qué, sin eso, cualquier plan financiero termina siendo frágil. Eso fundamental es tener un fondo de emergencia. El fondo de emergencia, si querés empezar las cosas bien, no es opcional. No es algo secundario. Es lo que comúnmente llamamos un colchón financiero. Ese margen que nos da tranquilidad, que nos permite dormir tranquilos sabiendo que, si algo se desordena, no tenemos que romper todo lo demás para resolverlo. Y este video va a estar dedicado a eso. A desarrollar el fondo de emergencia desde todos los puntos de vista necesarios, para que puedas entender por qué, incluso antes de invertir, incluso aunque nunca inviertas, este fondo es fundamental para tu vida financiera y personal. Pensá en algo simple. Un mes cualquiera. Todo viene más o menos en orden, hasta que aparece un gasto inesperado. No es una tragedia, ni el fin del mundo, solo es algo cotidiano. Puede ser un arreglo que no puede esperar, un gasto médico que no estaba previsto o una cuota que se adelantó. Cuando no existe un fondo de emergencia, ese gasto ocupa todo el espacio mental. No solo por el dinero, sino por la urgencia. La cabeza deja de pensar en opciones y empieza a pensar en salidas rápidas como qué tarjeta de crédito usar, a quién pedirle prestado o que se puede postergar. El problema no es el gasto, es la presión. En cambio, cuando existe un fondo, aunque sea chico, la escena cambia. El gasto sigue siendo molesto, pero no domina la situación. Se resuelve, se registra y se sigue. La diferencia no está en el monto del gasto, sino en el estado mental desde el que se responde. Ahí se entiende que el fondo no compra soluciones mágicas. Compra calma operativa. Y esa calma es la que permite que el problema no escale. Si llevamos este concepto a un plano más amplio, el fondo de emergencia cumple el mismo rol que los márgenes de seguridad en otros ámbitos. En ingeniería, en salud, en aviación o en arquitectura. Los sistemas que funcionan bien no son los que operan al límite, sino los que tienen margen. El margen no es desperdicio. El margen es lo que permite absorber errores e imprevistos sin colapsar. En la vida financiera personal pasa exactamente lo mismo. Una persona sin fondo de emergencia vive al límite de su estructura y por supuesto que todo funciona mientras nada falle. Pero la vida no funciona así, algo siempre se desordena, no porque uno haga todo mal, sino porque lo inesperado es parte del juego. Ahora bajemos este concepto a una situación cotidiana, simple y reconocible. Imaginemos una persona común, con un ingreso estable pero ajustado. Llega a fin de mes, paga sus gastos, no sobra demasiado, pero tampoco hay un descontrol evidente. Desde afuera, su situación parece razonable. El problema es que no existe ningún margen, no hay fondo de emergencia, y entonces un día aparece un gasto que no estaba previsto. Puede ser una reparación, un problema de salud menor, un retraso en el cobro del sueldo, algo que obliga a poner dinero extra durante ese mes. No es una catástrofe, no es el fin del mundo, pero sí es un desajuste que rompe el equilibrio. En ese momento, la persona no se pregunta cuál es la mejor decisión. Se pregunta cómo salir del paso. Y usa la tarjeta para financiarse, patea el problema para adelante. No porque crea que es una buena idea, sino porque no tiene otra opción. El fondo de emergencia no está, y su ausencia empieza a decidir por ella. Ahora pensemos exactamente la misma situación, con el mismo ingreso, los mismos gastos, pero con un fondo mínimo. No ideal, no perfecto. Solo un pequeño colchón construido de a poco, mes a mes. El gasto aparece igual, pero la experiencia es completamente distinta. No hay pánico, no hay urgencia, no hay necesidad de forzar decisiones.
Se usa el fondo, se resuelve el problema y después se vuelve a reconstruir. El evento externo es idéntico. Lo único que cambia es el margen. Y ese margen cambia todo. Por eso es tan importante entender que el fondo de emergencia no es un lujo, ni algo que se construye cuando todo está perfecto. Es exactamente al revés. Se construye porque nunca está todo perfecto. Esperar a que sobre dinero para armar un fondo es una trampa mental muy común. El fondo no nace del sobrante. Nace de la prioridad. Desde el punto de vista estructural, cualquier persona que piense en invertir, ahorrar o planificar a largo plazo debería tener esto claro. Invertir sin fondo de emergencia es como empezar una casa por el techo. Puede funcionar un tiempo, pero ante el primer movimiento serio, la estructura muestra su fragilidad. Esto no significa que el fondo de emergencia tenga que ser enorme desde el inicio. Esa es otra confusión frecuente. Mucha gente posterga empezar porque cree que el objetivo es demasiado grande. Pensar en 3 o 6 meses de gastos parece inalcanzable, y eso hace que al final terminemos pensando, es imposible para mí, lo entiendo pero nunca voy a tenerlo. El enfoque correcto es otro. El primer objetivo no es llegar a 6 meses. El primer objetivo es dejar de estar en cero. Salir de la exposición total. Crear aunque sea un margen pequeño que rompa la lógica de vivir al día, aunque sea ir reuniendo el monto de una semana del gasto del supermercado o el mes de tu gimnasio. Ese primer escalón cumple una función psicológica enorme. Porque cambia la relación con el dinero. También cambia la percepción de seguridad. Otra cosa que se modifica es la forma en la que se toman decisiones. A partir de ahí, el fondo crece con el tiempo, no por magia, sino por hábito. También es importante entender que el fondo de emergencia no se mide por ingresos, sino por gastos. No importa cuánto ganes si tus gastos te dejan sin aire. El fondo existe para cubrir vida real, no para cumplir con una regla teórica. En otros contenidos ya hablamos de inflación, de contexto macroeconómico y de cómo esos factores afectan nuestras decisiones. Si querés profundizar en eso, dejamos los links en la descripción. Acá lo importante es no perder de vista lo esencial. El fondo de emergencia es una herramienta transversal. Funciona en cualquier contexto, con inflación alta o baja, con crecimiento o recesión. Porque no depende del ciclo económico, depende de la condición humana. Desde este punto de vista, el fondo de emergencia es una forma de respeto hacia uno mismo. Es decir, cuando algo pase, no voy a forzarme a elegir mal. No porque sea pesimista, sino porque entiende que la vida no es lineal. Y este es el punto central con el que conviene quedarse al cerrar esta primera parte. El fondo de emergencia no es dinero que no trabaja. Es dinero que trabaja silenciosamente protegiendo todas las demás decisiones. No genera titulares, tampoco genera likes, y menos historias que contar. Pero genera algo mucho más valioso, estabilidad. Hay otra forma muy simple de entender esto, incluso para alguien que nunca invirtió ni piensa hacerlo. Imaginemos 2 personas con el mismo ingreso y los mismos gastos. Ninguna es irresponsable. Ninguna vive por encima de sus posibilidades. La única diferencia es que una separa todos los meses una pequeña parte para un fondo de emergencia y la otra no. A lo largo del año, las dos enfrentan situaciones parecidas. Puede surgir algún gasto extra, algún mes más ajustado o alguna complicación menor. La persona sin fondo siente que siempre está llegando justo. Vive con la sensación de que cualquier cosa puede desordenar todo. La persona con fondo no vive sin problemas, pero vive con menos tensión. Al final del año, no es raro que la segunda persona esté en mejor situación general, incluso habiendo ganado lo mismo. No porque haya invertido mejor, sino porque tomó menos malas decisiones forzadas. Menos intereses, menos apuros, menos parches. Este ejemplo muestra algo clave: el fondo de emergencia no mejora solo los meses malos. Mejora todos los meses, porque reduce la fragilidad constante. En la próxima parte vamos a meternos en una pregunta incómoda pero necesaria. Si el fondo de emergencia es tan importante, ¿por qué tanta gente no lo construye? ¿Por qué se posterga una y otra vez, incluso sabiendo que es clave? Ahí entran en juego la psicología, los sesgos y algunas trampas mentales muy comunes que vale la pena entender. Llegados a este punto, el concepto ya está claro. El fondo de emergencia da margen, tiempo y calma.
reduce fragilidad y protege decisiones. Entonces la pregunta lógica aparece sola. Si es tan importante, ¿por qué tanta gente no lo construye? ¿Por qué incluso personas responsables, trabajadoras y conscientes lo postergan durante años? La respuesta no está en las matemáticas. Está en la psicología. Uno de los principales obstáculos es que el fondo de emergencia no resuelve un problema inmediato. No apaga un fuego visible. Y tampoco genera una sensación de progreso rápido. En cambio, cuando el fondo de emergencia tiene que competir con gastos que sí generan alivio inmediato, como pagar algo pendiente, darse un gusto o invertir buscando rendimiento, la batalla es desigual. El cerebro humano está programado para priorizar lo urgente sobre lo importante, incluso cuando sabe que lo importante es lo que realmente sostiene el futuro. En la vida cotidiana esto se ve todo el tiempo. Una persona dice, este mes no puedo armar el fondo porque tengo otros gastos, y esos otros gastos suelen ser reales. El problema es que esa lógica se repite mes tras mes. Siempre hay algo más urgente. Siempre hay algo que resolver antes. El fondo queda para después, y ese después nunca llega. A esto se suma otro sesgo muy común, la falsa sensación de control. Mientras todo funciona, el cerebro interpreta que nada va a pasar. Nunca me pasó algo grave, siempre me las arreglé, si surge algo, veo en el momento. El problema es que esa tranquilidad no está basada en margen, sino en suerte. Y la suerte no es una estrategia. Un ejemplo simple ayuda a entenderlo. Imaginemos a alguien que cobra todos los meses y llega justo, pero llega. No tiene fondo de emergencia, pero tampoco deudas graves. Desde afuera, su situación parece estable. Internamente, su estabilidad depende de que todo siga exactamente igual. El día que algo se corre apenas, un gasto médico, una reparación del auto que necesita para trabajar, un atraso en el cobro, esa estabilidad se rompe. No porque el evento sea enorme, sino porque no había colchón. Otro motivo frecuente es la confusión entre fondo de emergencia e inversión. Muchas personas sienten que tener dinero quieto es perder una oportunidad. Este punto lo trabajamos en profundidad en el video donde hablamos de decisiones forzadas y de cómo la presión lleva a vender mal, así que dejamos ese link en la descripción para no repetirlo acá. Pero vale recordar la idea central, el fondo no compite con la inversión. Cumple otra función. Pensar que todo el dinero tiene que rendir todo el tiempo es una forma de fragilidad, no de eficiencia. También aparece el perfeccionismo como trampa. Mucha gente no empieza porque siente que no puede hacerlo bien. Escucha que el fondo debería cubrir 3 o 6 meses de gastos, hace el cálculo, ve un número grande y se paraliza. El error está en creer que el fondo es binario, o está completo o no sirve. En realidad, cualquier fondo es mejor que cero. El primer objetivo no es cumplir una regla teórica, sino salir de la exposición total. En este punto es clave entender algo que ya apareció en otros contenidos del canal, y que dejamos linkeado en el video sobre psicología del dinero y decisiones financieras. Las personas no toman malas decisiones porque no saben. Las toman porque están bajo presión. El fondo de emergencia no elimina los problemas, pero elimina la urgencia constante. Y eliminar urgencia cambia radicalmente la calidad de las decisiones. Una idea que desarrollamos cuando vimos el libro de Morgan Housel, dejamos el link al video específico en la descripción para quien quiera profundizar. El verdadero poder financiero no está en maximizar retornos, sino en sobrevivir el tiempo suficiente sin cometer errores irreversibles. El fondo de emergencia cumple exactamente esa función. No te hace brillante. Te mantiene en juego. Por último, hay un factor cultural que no se puede ignorar. Vivimos rodeados de narrativas de éxito rápido, crecimiento constante y optimización permanente. En ese contexto, hablar de fondo de emergencia suena conservador, aburrido o incluso pesimista. Pero no lo es. Es realismo. Es entender que la vida no es una línea recta y que prepararse para lo inesperado no es falta de ambición, sino respeto por el propio futuro. Con esto queda claro por qué el fondo se posterga tanto, no porque no sea importante, sino porque no grita. No exige atención inmediata. No genera recompensa emocional rápida. Justamente por eso, construirlo es una decisión consciente, no impulsiva. En la próxima parte vamos a bajar todo esto a tierra de forma práctica.
Sin recetas mágicas ni fórmulas rígidas, pero con una guía clara para empezar, incluso cuando los márgenes son ajustados. Porque el fondo de emergencia no se arma de golpe. Se construye paso a paso, con criterio y con constancia. La teoría es sencilla, pero ¿cómo comenzamos a construir el fondo de emergencia? Después de entender qué es el fondo de emergencia y por qué tanta gente no lo construye, aparece la pregunta inevitable: ¿cómo se empieza, en la vida real, cuando los números están justos y no sobra nada? Porque una cosa es el concepto y otra muy distinta es sentarse frente a la cuenta bancaria y tomar la decisión. Lo primero que conviene aclarar es algo importante: el fondo de emergencia no se construye de golpe. No es un objetivo que se alcanza con un salto, sino con un proceso. Pensarlo como una meta final grande suele ser el principal motivo por el que no se empieza. El cerebro ve un número lejano, se abruma y posterga. Por este motivo, el enfoque correcto no es tengo que llegar a 6 meses, sino tengo que dejar de estar en cero. Ese cambio de enfoque lo modifica todo. Pasar de cero a algo, aunque sea pequeño, rompe la lógica peligrosa de vivir completamente expuesto. A partir de ese momento, ya no dependés solo de que todo salga bien. Tenés un mínimo margen de maniobra. Desde el punto de vista práctico, el fondo de emergencia se construye como un hábito, no como un evento. No nace del sobrante, porque el sobrante casi nunca aparece. Nace de una decisión previa. Separar primero, vivir después. No importa si al principio es poco. Lo que importa es que sea sistemático. Un ejemplo sencillo ayuda a bajarlo a tierra. Imaginemos a alguien que dice: yo no puedo ahorrar porque gano justo. Sin embargo, todos los meses hay pequeñas decisiones que no se sienten como ahorro, pero que sí lo son. Un gasto que se posterga, un consumo que se reduce apenas, una suscripción que se cuestiona. Si esa persona decide que, pase lo que pase, todos los meses va a separar una pequeña cantidad para su fondo, el cambio no es solo financiero. Es mental. Y cuando decimos que es mental, no es una frase bonita. Es algo muy concreto. Hacer consciente el gasto significa detenerse y mirar qué se repite cada mes. Analizar qué se paga en automático y ver que realmente de todo eso nos aporta valor y que simplemente se volvió costumbre. A veces no se trata de grandes sacrificios. Se trata de pequeños ajustes. Una suscripción que casi no se usa. Un consumo que se reduce apenas. Una compra que puede esperar. No es vivir con miedo, es decidir con intención. Porque mientras el gasto funciona en piloto automático, el ahorro siempre pierde. Pero cuando el gasto se vuelve consciente, aparece algo nuevo: la elección. Y cuando hay elección, empieza a existir el margen. El fondo empieza a existir, y con él aparece una nueva relación con el dinero. Acá es importante marcar algo que suele generar confusión. El fondo de emergencia no es una cuenta para cualquier cosa. No es un comodín para cubrir desorden mensual. No está para vacaciones, regalos o gustos. Está para imprevistos reales. Por eso también es clave que esté separado del dinero de uso cotidiano. No porque no se pueda tocar, sino para que no se toque sin pensar. En esta parte, lo importante es entender el principio general: el fondo tiene que ser líquido, accesible y seguro. No está para asumir riesgo. Está para estar disponible cuando hace falta. La prioridad no es que rinda más, sino que esté ahí. A medida que el fondo empieza a crecer, ocurre algo interesante. Las decisiones diarias cambian. No de manera dramática, sino sutil. Aparece una sensación de respaldo. La persona deja de vivir con la idea de que cualquier imprevisto es una amenaza total. Eso no elimina los problemas, pero los vuelve manejables. Un ejemplo cotidiano lo muestra bien. Supongamos que una persona tiene un pequeño fondo y surge un gasto inesperado. Y usa parte del fondo y lo resuelve. Lo importante no es solo que pudo pagar, sino lo que pasa después. En lugar de quedar atrapada en culpa o frustración, entiende que el fondo cumplió su función. Y entonces aparece el paso clave que muchos olvidan: reconstruirlo. El fondo no se gasta, se usa y se repone. Esa lógica es central. Con el tiempo, ese primer escalón se convierte en algo más sólido. No por magia, sino por constancia. El fondo crece porque el hábito ya está incorporado. Y cuando eso sucede, se empieza a notar un cambio más profundo.
Las decisiones grandes se toman con menos miedo. Las oportunidades se evalúan mejor. Las crisis no obligan a elegir mal. Y acá vale recordar una idea que atraviesa muchos de los contenidos que ya trabajamos en el canal y que dejamos linkeados en la descripción. La estabilidad no es lo opuesto al crecimiento. Es su base. Sin estabilidad, cualquier avance es frágil. Con estabilidad, incluso los errores se vuelven aprendizajes y no tragedias. Por eso, construir un fondo de emergencia no es una decisión menor ni aburrida. Es una declaración de prioridades. Es decir, mi tranquilidad futura vale más que la gratificación inmediata. No se trata de ser conservador ni pesimista. Se trata de ser realista. Y con esto se cierra el recorrido completo. El fondo de emergencia no promete riqueza rápida. No tiene épica. No genera historias para mostrar. Pero cumple una función mucho más importante, te permite seguir de pie cuando algo no sale como esperabas. Porque entender el dinero no es solo saber hacerlo crecer. Es saber protegerlo cuando hace falta. Pero sobre todo, es proteger la capacidad de decidir bien, incluso en los momentos difíciles. Hasta acá ya entendimos qué es el fondo de emergencia, para qué sirve y cómo empezar a construirlo incluso con márgenes ajustados. Sin embargo, hay una pregunta que sigue incómoda sobre la mesa y en Expansión creemos que vale la pena enfrentarla de frente. Si el fondo de emergencia es tan importante, ¿por qué tanta gente no lo hace? La respuesta no está en los números. Está en la cabeza. Uno de los errores más comunes es pensar que las decisiones financieras se toman de manera racional, cuando en realidad se toman de manera emocional y recién después se justifican con argumentos lógicos. El fondo de emergencia sufre especialmente este problema porque no ofrece una recompensa visible inmediata. No hay sensación de progreso rápido, no hay validación externa, no hay un resultado que se pueda mostrar. Ahorrar para un fondo es, en cierto sentido, aceptar que algo puede salir mal. Y eso incomoda. A muchas personas les resulta más fácil imaginar un escenario de crecimiento que un escenario de imprevistos, aunque la experiencia diga lo contrario. No porque sean ingenuas, sino porque el cerebro prefiere historias optimistas. El problema es que la vida no funciona por narrativas, funciona por probabilidades. Desde este punto de vista, postergar el fondo de emergencia no es irresponsabilidad. Es un sesgo. Es la tendencia natural a priorizar lo inmediato sobre lo importante, lo visible sobre lo estructural. En Expansión ya hablamos de estos mecanismos en otros contenidos y dejamos los links en la descripción para quien quiera profundizar. Acá lo importante es entender que conocer el concepto no alcanza. Hace falta diseñar el entorno para que la decisión correcta sea la más fácil. Un ejemplo cotidiano lo muestra con claridad. Pensemos en alguien que cobra su sueldo y se dice, si este mes sobra algo, lo pongo en el fondo. Esa frase parece razonable, pero en la práctica casi nunca funciona. El dinero que no tiene destino previo encuentra uno solo. Por lo general, el sobrante es una ilusión. Siempre aparece algo que lo absorbe. En cambio, cuando la decisión se toma antes, cuando el fondo se trata como un gasto fijo más, la lógica cambia. No porque mágicamente sobre más dinero, sino porque la prioridad ya está definida. El fondo deja de competir con el consumo y pasa a formar parte de la estructura. Otro motivo frecuente de postergación es la comparación. Muchas personas creen que su fondo no alcanza, que es demasiado pequeño como para ser útil y entonces lo desvalorizan. Pero esto es un error conceptual. Un fondo chico no es inútil. Es incompleto. Y hay una diferencia enorme entre no tener fondo y tener uno en construcción. Volvamos a un ejemplo simple. Dos personas enfrentan el mismo imprevisto. Una no tiene fondo. La otra tiene un fondo pequeño, que no cubre todo, pero sí una parte. La segunda persona igual tiene que ajustar algo, pero no parte desde cero. No todo el problema cae sobre una tarjeta, un préstamo o una decisión apresurada. Ese pequeño margen ya cambia el resultado. El fondo de emergencia no se construye para evitar los problemas, sino para evitar que los problemas te obliguen a elegir mal. Incluso cuando no alcanza del todo, reduce el daño. Y reducir daño es una forma de progreso que muchas veces no se valora. También aparece otro obstáculo psicológico importante, la sensación de estar perdiéndose algo. Mientras se arma el fondo,
Hay oportunidades que no se toman, consumos que se postergan, decisiones que se retrasan. Y eso genera una incomodidad silenciosa. Parece que todos avanzan menos uno. Pero acá hay una confusión clave. No tener fondo no es avanzar más rápido. Es avanzar sin red. Y avanzar sin red puede funcionar un tiempo hasta que deja de hacerlo. En expansión insistimos mucho con esta idea. El problema no es caer, el problema es caer sin margen. Este punto se vuelve todavía más claro cuando lo llevamos al plano de las inversiones. Una persona sin fondo puede estar invertida, incluso bien invertida, pero vive con una tensión constante. Cualquier movimiento del mercado se siente como una amenaza. No porque la inversión sea mala, sino porque no hay respaldo externo. En ese contexto, el largo plazo se vuelve un concepto teórico y la presión acorta los plazos. Con un fondo de emergencia, en cambio, las mismas inversiones se viven distinto. No porque el riesgo desaparezca, sino porque la necesidad de liquidez inmediata no existe. El fondo actúa como amortiguador entre la vida cotidiana y el mercado. Y ese amortiguador es lo que permite sostener decisiones coherentes en el tiempo. Por último, hay una razón más profunda por la que el fondo se posterga, y tiene que ver con identidad. Construir un fondo de emergencia implica verse a uno mismo como alguien que se cuida, que se anticipa y sobre todo, que no vive al límite. Para algunas personas, eso entra en conflicto con la imagen que tienen de sí mismas, resolutivas, con una gran capacidad de improvisación, capaces de salir de cualquier problema sobre la marcha. El problema es que vivir siempre resolviendo sobre la marcha desgasta. En este punto es importante aclarar que el fondo no elimina la capacidad de adaptación. La complementa. No te vuelve rígido, te hace menos frágil. Y este es un buen punto para cerrar esta parte. El fondo de emergencia no es una cuestión técnica. Es una decisión de identidad. Es elegir no vivir permanentemente en modo reacción. Es aceptar que no todo se puede controlar, pero sí se puede amortiguar. En la próxima parte vamos a entrar en una distinción clave que suele generar mucha confusión, qué es realmente una emergencia y qué no lo es, y por qué usar mal el fondo puede ser casi tan dañino como no tenerlo. Ahí es donde muchas buenas intenciones se desordenan, y vale la pena aclararlo con precisión. Después de entender para qué existe el fondo de emergencia y por qué cambia por completo la forma en la que tomamos decisiones, aparece una pregunta inevitable. Una pregunta incómoda, pero clave. ¿Qué es realmente una emergencia? Porque gran parte del problema no es que la gente no quiera armar un fondo, sino que muchas veces no sabe cuándo usarlo, ni cuándo no. Conceptualmente, una emergencia no es cualquier gasto inesperado. Esa definición tan amplia es una trampa. Una emergencia es un evento que cumple al menos dos condiciones al mismo tiempo. Primero, no estaba en el plan. Segundo, no puede postergarse sin generar un daño mayor. Si falta una de esas dos cosas, probablemente no estemos frente a una emergencia, aunque se sienta como tal. Esto es importante porque el fondo de emergencia no está pensado para mejorar el nivel de vida, ni para suavizar caprichos, ni para tapar desorden. Está pensado para proteger la estructura cuando algo externo la amenaza. Cuando esa diferencia no está clara, el fondo se convierte en una caja de uso frecuente y lo que debería dar estabilidad termina desapareciendo. Llevemos esto a un ejemplo concreto y cotidiano. Imaginemos que se rompe el auto y lo necesitas para trabajar. No es una mejora, no es un gusto, tampoco es una decisión opcional. Es algo que afecta directamente tu ingreso. Eso es una emergencia. El fondo cumple exactamente su función, absorbe el impacto y evita que tengas que endeudarte o desarmar otra parte de tu vida financiera. Ahora pensemos en otra situación. Aparece una oferta, un viaje, un gasto atractivo que no estaba en el presupuesto. No es una mala decisión en sí misma, pero tampoco es impostergable. Si no se hace ahora, la vida sigue. Eso no es una emergencia. Usar el fondo en ese caso es empezar a debilitarlo sin darse cuenta. La confusión aparece porque, desde lo emocional, muchas cosas se sienten urgentes. Y cuando uno vive con poco margen, casi todo se vive como urgente. Por eso el fondo no solo cumple una función financiera, también cumple una función de orden mental. Obliga a hacer una pregunta simple antes de usarlo. ¿Esto protege mi estructura o solo me da alivio momentáneo? Este punto conecta directamente con algo que en expansión repetimos mucho.
Las malas decisiones financieras no suelen venir de la ignorancia, sino de la presión. Cuando no hay margen, la cabeza busca apagar incendios. Y en ese contexto, la diferencia entre una emergencia real y una incomodidad se vuelve borrosa. Otro ejemplo ayuda a bajarlo aún más a tierra. Pensemos en una familia con ingresos normales, sin lujos, pero bien organizada. Un mes aparece un gasto médico que no estaba previsto. No es grave, pero tampoco se puede postergar. El fondo se usa, se resuelve el problema y después se reconstruye. El sistema funciona. Ahora pensemos la misma familia, pero usando el fondo para cubrir gastos que en realidad corresponden al día a día mal planificado. Ropa que se compra sin previsión, gastos que se repiten todos los meses pero nunca se incorporan al presupuesto. Ahí el fondo empieza a tapar otra cosa, la falta de estructura. Y cuando llega una emergencia real, el fondo ya no está. Por eso es clave entender que el fondo de emergencia no reemplaza al presupuesto. Porque no corrige desorden. No compensa una mala planificación mensual. Es un complemento, no un parche. Usarlo para cubrir lo que no se quiere ordenar es como vaciar el matafuegos para limpiar el piso. Puede servir una vez, pero cuando haya fuego de verdad, no va a estar. Este punto es especialmente importante remarcarlo porque muchas personas sienten frustración con el fondo. Empiezan, ahorran algo, y al poco tiempo lo usan. Y vuelven a cero. Y repiten el ciclo. No porque el fondo no funcione, sino porque nunca se definió bien para qué se usa. Desde este lugar, el fondo de emergencia empieza a mostrar otra función silenciosa. Enseña límites. Enseña a diferenciar entre lo importante y lo urgente. Y esa capacidad, en finanzas personales, vale tanto como cualquier conocimiento técnico. En los contenidos anteriores hablamos de cómo el contexto económico, la inflación o los cambios de escenario afectan nuestras decisiones. Si querés reforzar esa parte, dejamos los 2 videos anteriores claramente identificados en la descripción. Acá el foco es otro. Acá estamos hablando de criterio. De saber cuándo protegerse y cuándo no confundirse. Y esto vuelve a algo que dijimos al principio de todo este recorrido. El fondo de emergencia no es para inversores. Es para personas. Para cualquiera que tenga ingresos, gastos y una vida que no siempre sale como estaba planeada. Inviertas o no, tengas activos o no, este concepto aplica igual. Cerrar esta parte con una idea clara ayuda a ordenar lo que sigue. El fondo de emergencia no se define solo por cuánto dinero tiene, sino por cómo se usa. Cuando se usa bien, protege decisiones. Cuando se usa mal, desaparece sin que uno entienda por qué. En la próxima parte vamos a avanzar sobre otra pregunta clave, que explica por qué, aun entendiendo todo esto, tanta gente posterga el fondo indefinidamente. No por falta de lógica, sino por sesgos, hábitos y trampas mentales muy comunes que vale la pena reconocer a tiempo. Hay algo que suele sorprender cuando uno analiza esto con calma. La mayoría de las personas sabe que debería tener un fondo de emergencia. No es un secreto, no es información sofisticada, no es algo reservado para expertos. Y sin embargo, aún sabiendo eso, lo posterga. Mes tras mes. Año tras año. Entonces la pregunta ya no es financiera. Es psicológica. Conceptualmente, el fondo de emergencia compite contra algo muy poderoso, el presente. El presente siempre grita más fuerte que el futuro. Lo que pasa hoy se siente urgente. Lo que podría pasar mañana se siente abstracto. Y el fondo de emergencia vive exactamente en ese territorio incómodo, sirve para algo que todavía no ocurrió. Desde la lógica, ahorrar para un imprevisto es una obviedad. Desde la emoción, es difícil. Porque implica resignar algo hoy a cambio de una tranquilidad que no se puede tocar, ni mostrar, ni disfrutar de forma inmediata. Y en una cultura que premia lo visible y lo inmediato, eso juega en contra. Esto se conecta con un sesgo muy humano, tendemos a subestimar la probabilidad de que algo malo nos pase a nosotros. No porque seamos ingenuos, sino porque si viviéramos todo el tiempo pensando en riesgos, sería insoportable. El problema aparece cuando esa protección mental se traslada a las finanzas. A mí no me va a pasar, después lo veo, cuando esté más tranquilo, el mes que viene empiezo. Y ese mes nunca llega. Bajemos esto a una situación cotidiana.
Pensemos en alguien que cobra su sueldo y, al armar el mes, decide que primero va a cubrir todos los gastos y, si sobra algo, lo destina al fondo. La intención es buena, pero el esquema está condenado desde el inicio. Porque casi nunca sobra. Siempre aparece algo más. Un gasto chico, una salida, una compra postergada. Y como el fondo no es urgente, vuelve a quedar para después. En cambio, cuando el fondo se trata como una prioridad y no como un sobrante, la lógica se invierte. No se ahorra lo que queda, se gasta lo que queda. Esa diferencia, que parece mínima, cambia todo. No porque mágicamente aparezca más dinero, sino porque cambia el orden mental. Otro motivo muy común por el que el fondo se posterga es la idea de que todavía es poco. Mucha gente no empieza porque siente que el monto que puede ahorrar es insignificante. 10, 20, 30. Y como eso no se parece en nada a 3 meses de gastos, se descarta. Este razonamiento es peligroso porque confunde objetivo final con primer paso. Desde el punto de vista conceptual, el fondo de emergencia no se construye de una sola vez. Se construye por capas. El primer objetivo no es estar cubierto 6 meses. El primer objetivo es dejar de estar completamente expuesto. Pasar de cero a algo. Romper la lógica del todo o nada. Veámoslo con un ejemplo simple. Una persona empieza a separar todos los meses una suma pequeña. No le alcanza para cubrir grandes imprevistos, pero alcanza para no entrar en pánico ante cualquier sobresalto. Ese pequeño fondo ya cumple una función. Reduce la presión. Baja la ansiedad. Y esa reducción de presión, paradójicamente, hace más fácil seguir construyendo. En cambio, la persona que espera a poder hacerlo bien muchas veces no empieza nunca. Porque siempre hay algo más urgente que ese fondo ideal que vive en el futuro. También hay una trampa muy común ligada al optimismo financiero. Cuando las cosas están tranquilas, cuando el ingreso es estable y no hay problemas visibles, aparece la sensación de que el fondo no es tan necesario. Ahora estoy bien, después lo armo. El problema es que el fondo no se construye cuando hay problemas, se construye cuando no los hay. Pretender armarlo en medio de una crisis es como querer aprender a nadar cuando ya estás en el agua. Esto conecta con algo que en expansión solemos remarcar mucho. Las decisiones importantes se toman mejor cuando no son urgentes. El fondo de emergencia existe justamente para eso, para que las decisiones sigan siendo decisiones y no reacciones. Otro punto que frena mucho es la confusión entre fondo de emergencia e inversión. Hay personas que sienten que tener dinero quieto es perder una oportunidad. Y en contextos donde se habla todo el tiempo de rendimientos, esto se refuerza. El problema es que se mezclan funciones distintas. El fondo no está para rendir. Está para sostener. Pedirle rendimiento al fondo es como pedirle velocidad a un cinturón de seguridad. Un ejemplo ayuda a entenderlo mejor. Pensemos en alguien que invierte y tiene todo su dinero expuesto. Si el mercado cae, y justo en ese momento aparece un gasto impostergable. Cuando no se tiene un fondo, la persona se ve obligada a vender en el peor momento. El problema no fue el mercado, ni tu mala suerte. El problema fue no tener margen. El fondo no evita las caídas, evita que una caída externa te obligue a tomar una mala decisión interna. Pero incluso sin invertir, esto aplica igual. Pensemos en alguien que no tiene activos financieros, solo su ingreso mensual. Un mes se retrasa el cobro, o aparece un gasto médico. Sin fondo, aparece la tarjeta, el crédito, el interés. Con fondo, aparece una solución transitoria sin consecuencias estructurales. Por eso es tan importante entender que el fondo de emergencia no es una cuestión de sofisticación financiera. Es una cuestión de estabilidad básica. Es una herramienta para personas, no para mercados. Cerrar esta parte con una idea clara ayuda a preparar lo que sigue. El fondo de emergencia no se posterga porque no se entienda. Se posterga porque compite contra impulsos, sesgos y una cultura que empuja al consumo inmediato. Reconocer eso no es una debilidad. Es el primer paso para salir de ese ciclo. En este punto toca volver al tema desde otro ángulo y llevarlo a algo concreto, porque entender justamente el por qué es importante, pero tarde o temprano aparece la pregunta decisiva: ¿cómo empezar en la vida real, incluso cuando los ingresos son ajustados y el margen parece inexistente? Si la pregunta es cómo empezar en la vida real,
entonces hay algo que conviene dejar claro nuevamente. El fondo de emergencia no se construye desde la abundancia, se construye desde la disciplina. Eso significa algo muy concreto, no se trata de cuánto ganas, sino de qué decisión tomás con lo que ya entra cada mes. Esperar a ganar más, a estar más tranquilo o a que sobre dinero es una de las formas más seguras de no empezar nunca. El fondo no nace del excedente, nace de la decisión. Esto implica un cambio de lógica importante. En lugar de pensar cuando me sobre, ahorro, la pregunta pasa a ser, ¿qué parte, por mínima que sea, puedo separar antes de que el dinero se diluya en el mes? No es solamente un cambio mental, es un cambio de estructura. Porque cuando separas dinero antes de gastar, estás alterando el orden en el que funciona tu economía personal. Hasta ese momento el dinero manda y vos reaccionás, pero desde ese instante vos decidís primero y el resto del mes empieza a organizarse alrededor de esa decisión. Ese movimiento, aunque parezca mínimo, inaugura una lógica distinta, ya no vivís completamente expuesto a lo que pueda pasar, sino que empezás a construir una base, una primera capa de estabilidad que cambia la dinámica del mes. El monto puede ser muy pequeño, pero lo que se transforma no es la cifra sino la forma en que tu economía respira. Pasar de cero a algo no significa acumular dinero, significa dejar de depender exclusivamente del próximo ingreso para resolver cualquier imprevisto. Y cuando esa dependencia absoluta baja, también baja una presión silenciosa que muchas veces ni registramos. Desde el punto de vista estructural, ese primer escalón reduce la sensación de fragilidad y baja una presión silenciosa que muchas veces ni notamos. Y cuando esa presión disminuye, las decisiones dejan de ser reactivas y empiezan a ser más estratégicas, y esa diferencia, aunque no se vea de inmediato, termina generando más margen con el tiempo. Hay otro punto importante que suele generar confusión. El fondo de emergencia no se mide por ingresos, se mide por gastos. No importa cuánto ganes si tus gastos te dejan sin aire. El fondo existe para cubrir gastos de la vida real, como alquiler, comida, transporte, servicios o salud. No para cumplir con una regla teórica que no se adapta a tu situación. Por eso, más que pensar en 3 o 6 meses desde el inicio, conviene pensar en etapas. La primera etapa no es cubrir meses enteros, es cubrir imprevistos pequeños sin desordenar todo. Una reparación menor. Un gasto médico básico. Un mes un poco más ajustado. Ese nivel ya cambia muchísimo la experiencia financiera cotidiana. Veámoslo con otro ejemplo concreto. 2 personas con ingresos similares deciden encarar el fondo de emergencia. Una se propone un objetivo enorme y siente que está muy lejos. La otra se propone un objetivo alcanzable y empieza. Al cabo de unos meses, la segunda no solo tiene un fondo mayor, sino que además tiene más claridad sobre sus gastos, menos urgencias y menos decisiones forzadas. No porque gane más, sino porque construyó hábito. Este punto es clave y conviene remarcarlo. El fondo de emergencia no crece por golpes de suerte. Crece por repetición. Por constancia. Por automatismo. Cuando se convierte en algo que sucede todos los meses sin tener que pensarlo demasiado, deja de sentirse como un sacrificio y pasa a ser parte del sistema. También es importante remarcar que el fondo no es estático. Se usa, y luego se reconstruye. Usarlo no es fracasar, el fracaso se da si luego de usarlo, no volvemos a llenarlo. El fondo no existe para quedarse intacto toda la vida, existe para amortiguar golpes. Y después, volver a estar listo para el próximo. Desde Expansión, insistimos en esto porque muchas veces no es un problema financiero, es un problema emocional. Hay culpa asociada al uso del fondo, como si tocarlo fuera señal de desorden. Pero justamente para eso existe, para darte margen cuando la realidad se complica. Y acá aparece otra idea importante para cerrar esta parte. El fondo de emergencia no se construye de una vez y para siempre. Se construye, se ajusta, se adapta a los cambios de vida. Cambian los ingresos, cambian los gastos, cambia la estructura familiar. El fondo acompaña esos cambios. No es una cifra fija, es una herramienta viva. Si conectamos todo esto con lo que vimos en partes anteriores, se entiende mejor el sentido completo. El fondo no es un fin en sí mismo. Es una base. Una base invisible que sostiene todo lo demás. Invertir, planificar, crecer, tomar riesgos razonables. Todo eso se hace mejor cuando existe un margen que amortigua errores y eventos inesperados.
En la próxima parte vamos a tocar un punto muy importante que suele generar confusión incluso entre personas ordenadas. ¿Dónde guardamos el fondo de emergencia y qué características debería tener? Lo vamos a ver sin entrar en nombres específicos ni soluciones que no apliquen a todos los países. Pero ese sí vamos a dejar en claro los criterios que realmente importan. Conceptualmente, el fondo de emergencia tiene 3 características que son innegociables: disponibilidad, seguridad y claridad de uso. Si falta alguna de esas 3, deja de ser un fondo de emergencia y se convierte en otra cosa. La primera es la disponibilidad. El fondo existe para usarse cuando algo ocurre, no para quedar atrapado en un instrumento que tarda semanas en liberar el dinero. Eso no significa tenerlo en efectivo debajo del colchón, sino poder acceder a él sin estrés ni demoras cuando la situación lo exige. Si en una emergencia real el dinero no está disponible, el fondo falla en su función principal. La segunda es la seguridad. Porque el fondo no está para asumir riesgo, tampoco está para crecer rápido y menos lo tenemos para ver qué pasa. Su función es estar. Eso implica que no debería estar expuesto a fluctuaciones fuertes, ni a escenarios donde justo cuando lo necesitas, el valor sea menor. El fondo no compite con la inflación, compite con la fragilidad. Y esa diferencia cambia completamente el criterio. La tercera es la claridad de uso. El fondo tiene que estar mental y operativamente separado del dinero del día a día. No porque no confíes en vos, sino porque todos somos humanos. Cuando el fondo se mezcla con la cuenta de gastos corrientes, pierde identidad. Y cuando pierde identidad, empieza a usarse para cosas que no son emergencias. Bajemos esto a un ejemplo simple. Imaginemos a alguien que arma su fondo, pero lo deja en la misma cuenta desde la que paga todo. Técnicamente el dinero está ahí, pero en la práctica no existe. Se diluye. Un mes se usa poco, otro mes un poco más, siempre con la idea de después lo repongo. Cuando llega una emergencia real, el fondo ya no está completo. En cambio, cuando el fondo está separado, aunque sea en una cuenta simple, ocurre algo distinto. Hay una barrera psicológica. No es inaccesible, pero tampoco es automático. Esa pequeña fricción cumple una función enorme, obliga a pensar antes de usarlo. Y muchas veces, ese segundo de reflexión es suficiente para no cometer un error. Desde Expansión, solemos insistir en este punto porque es una diferencia silenciosa pero decisiva. El fondo no se protege solo con números, se protege con estructura. También conviene aclarar algo importante para que no haya confusiones. El fondo de emergencia no tiene que estar completamente inmóvil, pero tampoco tiene que estar expuesto a volatilidad. Existen instrumentos de bajo riesgo y alta liquidez en casi todos los países, aunque tengan nombres distintos. No hace falta entrar en detalles técnicos acá. Lo importante es entender el criterio general: acceso rápido, bajo riesgo y separación clara. Si alguna vez dudas entre 2 opciones, una pregunta simple puede ser la que te ordena todo: ¿este lugar me permite usar el dinero mañana mismo sin perder valor ni tomar malas decisiones? Si la respuesta no es un sí claro, probablemente no sea el lugar correcto para el fondo. Otro error común es querer optimizar demasiado esta parte. Buscar el mejor rendimiento posible para el fondo suele terminar en decisiones que contradicen su función. El fondo no está para ser eficiente, está para ser confiable. Y la confiabilidad, en finanzas personales, vale más que algunos puntos extra de rendimiento. Un ejemplo ayuda a entenderlo mejor. Pensemos en alguien que decide poner su fondo en algo que sube y baja. Durante un tiempo todo va bien. El problema aparece cuando justo coincide una baja con una emergencia personal. En ese momento, la persona no solo enfrenta el problema original, sino también la frustración de tener que usar el fondo en mal momento. El fondo, en lugar de dar calma, agrega tensión. Por eso conviene ser muy claro con esta idea. El fondo de emergencia no es una inversión. Es una reserva operativa. Es el equivalente financiero a un botiquín en una casa. Nadie espera que el botiquín genere rentabilidad. Espera que esté completo cuando hace falta. Cerrar esta parte con una idea ordenadora ayuda mucho a integrar todo lo que venimos diciendo. El fondo de emergencia cumple su función cuando está disponible, protegido y claramente separado. No cuando promete rendimiento, no cuando se confunde con otros objetivos, no cuando se vuelve una tentación constante.
En la próxima parte vamos a tocar un último punto clave para cerrar el concepto de manera integral, cómo se usa el fondo cuando se usa y por qué reconstruirlo es tan importante como haberlo creado. Ahí terminamos de cerrar el ciclo completo del fondo de emergencia como herramienta viva, no como una cifra estática. En algún momento, si el fondo de emergencia está bien planteado, va a pasar lo inevitable, se va a usar. Y esto es importante decirlo sin rodeos, porque mucha gente vive el uso del fondo como un fracaso, cuando en realidad es exactamente lo contrario. Usar el fondo para lo que fue creado es una señal de que el sistema funciona. Conceptualmente, el fondo de emergencia no existe para quedarse intacto toda la vida. Existe para absorber impactos. Pretender que nunca se toque es no entender su función. El problema no es usarlo. El problema es qué pasa después. Ahí aparece una distinción clave. Hay personas que usan el fondo y, una vez pasado el problema, vuelven a la normalidad sin reconstruirlo. El fondo cumplió su rol una vez, pero quedó vacío. A partir de ese momento, la persona vuelve a estar expuesta, muchas veces sin darse cuenta. Vive con la sensación de ya pasó, hasta que aparece el próximo imprevisto. Desde el punto de vista estructural, el fondo funciona como un músculo. Se usa, se desgasta y necesita recuperarse. Si no se reconstruye, se debilita. Y un fondo debilitado no protege, solo da una falsa sensación de seguridad. Bajemos esto a un ejemplo cotidiano. Pensemos en alguien que usa parte de su fondo para cubrir un gasto médico. El problema se resuelve, la urgencia baja, la vida sigue. En ese momento aparece una bifurcación invisible. O esa persona decide que durante los meses siguientes va a priorizar volver a llenar el fondo, aunque sea de a poco, o decide que después lo ve. En el primer caso, el fondo vuelve a estar listo. En el segundo, el sistema queda incompleto. La diferencia entre ambos caminos no se nota de inmediato. Se nota cuando aparece el siguiente imprevisto. El que reconstruyó tiene margen. El que no, vuelve al punto de partida. Por eso es tan importante entender que el uso del fondo activa automáticamente una nueva prioridad. Reconstruirlo. No con culpa, no con dramatismo, sino con la misma lógica con la que se lo creó. Paso a paso. Mes a mes. Con constancia. Este punto también ayuda a desarmar otra trampa mental común. La idea de que el fondo es algo que se termina. Como si hubiera una meta final y después ya no hiciera falta pensar más en eso. En la vida real no funciona así. Cambian los ingresos, cambian los gastos, cambian las responsabilidades. El fondo se ajusta a esos cambios. Desde Expansión, solemos insistir en que la estabilidad financiera no es un estado permanente, es un proceso. El fondo de emergencia es parte de ese proceso. No se trata de llegar y olvidarse, sino de mantener una estructura que acompañe la vida real. Otro punto importante es que no hacer después de usar el fondo. No es recomendable reemplazarlo con deuda innecesaria o decir el conocido ya fue. Tampoco podemos usarlo como excusa para relajar todo el sistema. El fondo no habilita desorden. Habilita margen. Un ejemplo más ayuda a terminar de bajar esta idea. Imaginemos dos personas que usan su fondo el mismo mes por situaciones distintas. Las dos quedan con el fondo parcialmente vacío. Una ajusta un poco sus gastos los meses siguientes y lo reconstruye. La otra sigue igual y no lo hace. A corto plazo, parecen estar igual. A mediano plazo, no lo están. Una vuelve a tener aire. La otra vuelve a vivir al límite. Y esto conecta con una idea más profunda que atraviesa todo el guión. El fondo de emergencia no solo protege de eventos externos. Protege de uno mismo. De la tentación de postergar, de mirar para otro lado, de confiar en que no va a pasar nada. El fondo introduce una disciplina suave pero constante. En la próxima y última parte vamos a unir todo el recorrido en una idea central, más amplia que el dinero, porque el fondo de emergencia, en el fondo, es una forma de libertad psicológica, y por qué esa libertad vale más que cualquier optimización financiera. Después de todo este recorrido, vale la pena volver al punto central y mirarlo con perspectiva. El fondo de emergencia, o colchón financiero, no es un concepto técnico ni una herramienta reservada para quienes invierten o saben de mercados. Es algo mucho más básico y, al mismo tiempo, mucho más profundo. Es una forma de libertad psicológica.
Libertad no en el sentido grandilocuente, sino en el más cotidiano y real, la libertad de no tomar decisiones apuradas, de no vender en el peor momento, de no endeudarse por desesperación. La libertad de poder decir esperemos, lo vemos mañana, no ahora. Y esa libertad solo existe cuando hay margen. A lo largo del guión vimos que el fondo no está para hacerte ganar más, sino para evitar que pierdas mal. No está para brillar, sino para sostener. No está para mostrar, sino para amortiguar. Y eso lo vuelve invisible cuando funciona, pero imprescindible cuando falta. También vimos que no es solo para inversores. Es para cualquier persona que tenga ingresos, gastos y una vida que no siempre sale como estaba planeada. Para quien trabaja por un sueldo. Para quien tiene un negocio. Para quien recién empieza. Para quien llega justo. Para quien hoy está tranquilo y para quien no. Porque lo inesperado no distingue perfiles financieros. El fondo de emergencia no elimina los problemas ni evita los imprevistos, tampoco hace que la vida sea lineal. Lo que sí hace, y eso es mucho más valioso, es impedir que un problema puntual se convierta en una crisis estructural, que un mes malo arrastre a varios más, o que una decisión tomada bajo presión termine condicionando todo lo demás. Por eso insistimos en que no es un lujo ni algo que se construye cuando sobra dinero. Se empieza justamente porque nunca sobra del todo, y se construye de a poco, con constancia y criterio, sosteniéndolo con disciplina, no con perfección. Si tu fondo hoy es pequeño, no es un fracaso. Es un inicio. Si todavía no existe, no es una condena. Es una oportunidad. El error no es empezar chico. El error es no empezar. Porque pasar de cero a algo cambia más de lo que parece. En Expansión creemos que entender el dinero no es solo aprender a invertir o a optimizar números. Es construir estructuras que te permitan vivir con menos fragilidad. Y el fondo de emergencia es una de esas estructuras silenciosas que, sin hacer ruido, sostienen todo lo demás. Si hay una idea con la que nos gustaría que te quedes, es esta: el fondo de emergencia no es dinero que no trabaja. Es dinero que trabaja todos los días, aunque no lo veas, protegiendo tu tranquilidad y tus decisiones. Porque al final, más allá de mercados, ciclos o rendimientos, la verdadera diferencia no la hace quien gana más rápido, sino quien logra sostenerse cuando algo se desordena. Y para eso, tener margen no es opcional. Es fundamental. Gracias por pensar con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio.